Bien, entonces aparecen algunas características como la cuestión de la medición en las metodologías cuantis, medir variables, medir numéricamente esas variables. Entonces la prioridad, acá voy leyendo lo que van poniendo, ¿no? No tanto la comprensión del sujeto, más supongo en términos más profundos o más detallados, sino la relación entre variables. Los cualitativos son más descriptivos, describe esos datos cuantitativos, dice otra compañera. No necesaria, o sea, no, después lo vamos a ver un poquito. O sea, uno puede retroalimentar estas dos metodologías, la cual y la cuanti, a través de estrategias mixtas. Este, pero no es que cuando yo describo los datos de un gráfico estoy usando una estrategia, un método quali, sigue siendo cuantitativo, porque el análisis está bien vinculado a los datos numéricos, ¿no? Bueno, acá aparece el enfoque cuantitativo bien asociado a medir, el cualitativo a comprender los significados, los sentidos, los procesos subjetivos. Bueno, aparecen algunos elementos que son muy clásicos de los métodos cuantitativos, que son los gráficos, los porcentajes, ¿sí? Son formas de expresar visualmente ese análisis de esas mediciones numéricas que se hacen en investigaciones cuantitativas, ¿no? Eh, Bien, acá aparece mucho esto de probar teorías, comprobar hipótesis. Bueno, sí, no siempre, porque depende qué tipo de investigación cuantitativa puede ser más o menos estructurada y aparecen como eh, hay investigaciones que no son tan estructuradas, sino se basan en comprobar hipótesis. Eso es más desde paradigmas positivistas, tal vez. Este, mm, Bien, bueno, y acá ya muchos se repiten. Así que aparece acá esto de los contextos que no son naturales. Ahora vamos a ver un poco qué quiere decir Betiani Cabrera cuando habla de contextos no naturales. Este, que tiene que ver con esta segunda parte de la distancia, con aquello que se está investigando, el uso de la encuesta como instrumento de recolección de información y la representatividad. Ya vamos a ir viendo qué es todo eso. Bien, bueno, todo lo que pusieron súper interesante. Vamos a ver un poquitito, esto está desarrollado en los textos, no es la idea que nos detengamos excesivamente en estas definiciones, pero sí repasar a partir de lo que muchos de ustedes ya pusieron en el chat, algunas características de este tipo de investigaciones. Primero y principal, se busca medir y cuantificar. Sigue siendo objeto de investigación un fenómeno social, digamos. Sigue siendo, ustedes en sus temáticas, pueden esa misma temática analizarla desde una perspectiva cualitativa o cuantitativa, ¿sí? Lo que cambia es que la centralidad del análisis, uy, esperen que no puedo llegar a ver, es yo voy a tratar de recolectar información de manera que pueda ser numerada, ¿sí? Que pueda ser cuantificada, ¿sí? Por eso aparecen tipos de registros que a mí me permiten esos datos de la realidad social numerarlo, cuantificarlo, ¿sí? Generalmente eso es más compatible con diseños estructurados. Vamos a ver que incluso el instrumento de la encuesta es mucho más estructurado que el instrumento de la entrevista. Ustedes contaban recién, hice una entrevista, repregunté, el orden de las preguntas fue cambiando. Empecé por un lado, después ellos me respondieron las siguientes preguntas y ni las hice. Bueno, es un diseño mucho más flexible. Mientras que en las investigaciones cuantitativas, todo el planteamiento del problema, de los objetivos es más estructurado y también el planteamiento de los instrumentos, porque yo tengo que hacerlo de una forma que me permita justamente cuantificar esos datos y para eso tiene que ser bien cerradito, tanto el diseño de la investigación como el instrumento.
Y acá aparecía esto también en el chat, que tiene que ver con la representatividad, ¿sí? Los diseños Quanti hay una intención de, justamente como se pretende llegar a una mayor proporción de la población, o sea, en las entrevistas uno sabe que por lo costoso que es entrevistar, el tiempo que implica, etcétera, puede hacer un número mucho más acotado de entrevistas, que es una metodología cualitativa. Mientras que en las encuestas, un formulario de Google Forms viaja mucho más rápido y el análisis de esos datos es mucho más sencillo. Entonces uno aspira a tener una mayor, o poder llegar a muchas más personas con este tipo de instrumentos cuantitativos. Entonces lo que uno va a buscar es que esos datos puedan ser, comillas, comillas, generalizables a la población de referencia. Si yo, mi población de referencia son los estudiantes de carreras de educación de la Universidad Nacional de San Martín, yo tal vez no voy a llegar a encuestar al 100% de los estudiantes, pero sí voy a encuestar un grupo representativo de ese total para que, siendo que es mayor a cierto porcentaje, muchas veces se habla del 25 al 30% del total, yo si armo bien esa muestra, puedo asumir que esos datos que recolecto son de alguna forma generalizables a la población de referencia, ¿sí? Porque pregunté a suficientes personas con suficiente variedad de perfiles y habiendo armado una muestra lo suficientemente representativa, ¿sí? Entonces, eso te permite la metodología cuantitativa que no te lo permite la cualitativa, que tiene que ver con esta pretensión de esos datos acotados que yo construyo a partir de la encuesta, poder, si los construyo bien, poder generalizarlos a esa población objetivo sobre la que yo estoy realizando la indagación, ¿no? Es un proceso súper difícil que uno tiene que justificar muy bien para poder decir que esos datos son representativos de la población. Nunca van a ser de la totalidad del mundo, o sea, nunca van a ser de todos los estudiantes del universo, siempre va a ser de una población acotada, por eso nunca vamos a estar hablando de que son datos que se transforman en leyes universales. Pero sí hay una pretensión de que sean representativos de esa población de referencia, ¿no? Y bueno, y justamente el interés de este tipo de investigaciones es ir a explicar las relaciones entre variables, ya no tanto en esta intención de comprender en detalle, profundidad y minuciosidad los sentidos, las experiencias de los sujetos, sino más cómo se relacionan ciertos elementos y variables entre sí. El instrumento por excelencia para construir información desde lógicas cuantitativas es la encuesta, ¿sí? Que básicamente la encuesta es una entrevista, pero muchísimo más estructurada, ¿sí? O sea, ustedes han hecho encuestas, hacen la encuesta de cierre de cursada en la universidad cada vez que terminan las materias de un cuatrimestre, ¿sí? Es un cuestionario como el que hicieron en la entrevista, pero estandarizado y con preguntas totalmente cerradas. Mientras en la entrevista uno pretendía que las preguntas sean abiertas y promuevan la conversación y abran la diversidad de relatos, en el cuestionario de encuesta uno trata de justamente eh, trata de que esas preguntas sean lo más cerradas posibles para que los encuestados y las encuestadas elijan dentro de un menú de opciones que uno construye y que al ser justamente opciones cerradas, uno después puede cuantificar cuántas personas eligió cada una de esas opciones que están dentro de las posibilidades de respuesta de mi cuestionario. ¿Sí? Profe, una pregunta, Sí. pensando en esto que vos decías, por ejemplo, de los formularios cuando cierra el cuatrimestre. ¿Qué pasa con las encuestas porque es normal, digo, pienso en formularios de Google que me fueron llegando también para completar yo como estudiante,
¿Qué pasa con esos formularios, estas encuestas que tienen preguntas que quizás no son tan cerradas? ¿Es porque el recurso está mal formulado? ¿Es porque eh, puede haber, digo, dentro de una encuesta algún espacio que quizás no sea tan cerrado y que como que sea como un poco cuantitativo, pero que tenga que habilite también lo cualitativo? ¿O en realidad es que está como a priori como mal armado el recurso para Eh, encuestar, digamos? a ver, los protocolos o los cuestionarios de encuesta permiten la posibilidad de incluir preguntas de respuesta abierta. Existe esa posibilidad. No obstante, después el procesamiento de esas respuestas abiertas sigue siendo un procesamiento de tipo cuantitativo, ¿sí? Las clases que viene vamos a ver cómo se categoriza y cómo se hace el análisis de los datos de la información y el material empírico que surge de las entrevistas, que es muy cualitativo, ya van a ver por qué la semana que viene. Si yo tengo un cuestionario de encuesta con preguntas abiertas, igualmente mi análisis va a ser categorizar esas respuestas de manera estandarizada, ¿sí? Estandarizar en función de ejes temáticos y después construir, cuantificar cuántas respuestas responden a cada eje, ¿sí? Que fue trabajado en o sea, en esas respuestas abiertas. Entonces, el tratamiento que yo hago de esas respuestas abiertas de todas formas, es cuantitativo, a diferencia de lo que puede ser una entrevista donde hago preguntas abiertas y después el tratamiento que hago de los datos es cualitativo. Me interesa la diversidad, la profundidad de lo que dicen, no cuántos responden cada cosa. ¿Sí? Ahora, dicho esto, un protocolo de encuesta que solo tiene preguntas abiertas está mal diseñado. O sea, no tiene función de ser. ¿Para qué hiciste una encuesta? Digamos. O sea, porque en realidad es re difícil después de procesar esa información. El objetivo de la encuesta es justamente que sea fácilmente procesable y eso te permite acceder a muchísimas personas que te respondan y es el gran desafío que tiene la encuesta de estudiantes que se hace a final de cada cuatrimestre. Tiene muchas preguntas abiertas, son muchos estudiantes activos en las carreras de grado de la UNSAM y después termina siendo un procesamiento de esos datos muy difícil de realizar de las respuestas de pregunta abierta, de las preguntas de respuesta abierta. Entonces, no es algo deseable si es que sea sistemático, o sea, uno tiene que elegir los momentos en los que amerita en un protocolo, en un cuestionario estandarizado de encuesta, los momentos en los que amerita hacer una pregunta abierta. Siempre que una pregunta se puede transformar en cerrada y estandarizada, en una encuesta es mejor. ¿Sí? O sea, porque después el procesamiento es más sencillo y porque sirve mucho más. En todo caso, lo que se hace a veces es, bueno, cuando son cuestiones complejas, que es difícil hacer una pregunta estandarizada, se complementa una pregunta estandarizada cerrada con una pregunta abierta donde se pregunta un por qué o se pide una justificación, pero siempre asociada a una pregunta cerrada. Entonces, lo ideal es que, pensando en el diseño de ustedes, de sus propios protocolos, tengo que tratar de que sean solamente las preguntas abiertas las indispensables, porque después, además, me estoy comprando un problema futuro si tengo muchas preguntas abiertas. Así que no va a ser un problema tan grande en este caso porque ustedes solamente tienen que hacer encuestas, el equivalente a 5 encuestas por integrante de grupo, entonces no es tan tremendo, pero cuando tenés 5.000 respuestas, es una locura ponerte a ver cada respuesta de cada persona en tus preguntas abiertas. Así que eso, no sé si respondí a tu pregunta. Bien. Bueno, entonces, al igual que en las entrevistas,
la información en la encuesta o sea, se recopila o se consigue a través de las respuestas de los sujetos, ¿no? Y la diferencia es que en la entrevista, como ya les decía, la forma en que se recupera esa información es mucho más flexible, semi-estructurada, mientras que en la encuesta es estructurada, ¿sí? Son las mismas preguntas en el mismo orden para todas las personas encuestadas, ¿sí? Eso no quita que las preguntas que uno utilice, las preguntas que uno realice en la encuesta, pueden referir a aspectos subjetivos, porque uno piensa que lo subjetivo únicamente o sea, se puede, o sea, la información sobre eso solamente se puede recopilar a través de entrevistas. Y no, hay muchas cuestiones sobre creencias, actitudes, opiniones que son absolutamente subjetivas y que uno las puede preguntar en una encuesta en una encuesta y usando un instrumento estructurado y cuantitativo, ¿no? O sea, uno puede abarcar información sobre aspectos objetivos, sobre hechos concretos, qué edad tenés, es un hecho concreto, o sobre aspectos subjetivos. ¿Qué opinión tenés sobre, no sé, eh, me sale alguno de los temas de ustedes, pero bueno, sobre las acciones del gobierno de Milei en relación a la ciencia? Eso sería igual, vamos a ver que es un poco ambigua esa pregunta, ya vamos a ver qué características tienen que tener las preguntas, pero es una pregunta sumamente subjetiva, sobre la que después yo le doy una lista de opciones de respuesta que tiene que ser muy exhaustiva para incluir a todos los casos de posiciones posibles y opiniones posibles, pero que es totalmente legítimo que recuperemos en una encuesta opiniones, actitudes, creencias, todos estos elementos que podríamos decir más subjetivos de la vivencia de los sujetos. Bueno, ¿qué es lo más importante y lo que más diferencia, más allá del diseño del instrumento, lo que más diferencia una encuesta de una entrevista, ¿sí? Es cómo nosotros después procesamos la información, ¿sí? La intención de una encuesta es agrupar las respuestas para que de esa forma puedan ser cuantificadas, ¿sí? Entonces, yo puedo saber cuántos eligieron cada una de las opciones de respuesta que yo tengo en una encuesta y de esa forma construyo un gráfico, por ejemplo, ¿sí? Que dice el 50% de las personas encuestadas tienen 22 años, ¿sí? Entonces, cuantifico esa información, ¿sí? Y esto de la generalización, de que son generalizables, lo charlábamos ya más adelante. O anteriormente más bien, ¿qué es lo fundamental y lo más difícil cuando diseñamos una encuesta? Operacionalizar los conceptos teóricos, las proposiciones, los conceptos teóricos que en una entrevista son más fáciles de entender, uno puede explicarlos, compensarlos con aclaraciones en la oralidad, pero que en una encuesta, sí o sí, uno tiene que tratar de buscar que sean lo más transparentes y lo más concretos posibles. Acá lo que dicen los autores, Betián y Cabrera, es buscar los correlatos empíricos de esos conceptos teóricos. Por ejemplo, el concepto teórico puede ser experiencia estudiantil. Yo no puedo preguntar en una encuesta cómo es tu experiencia estudiantil, porque es algo súper amplio, ambiguo, puede significar un montón de cosas distintas para un montón de gente, ¿sí? Entonces, yo ese concepto, que puede ser súper amplio como experiencia estudiantil, o por ejemplo hay un grupo que trabaja con la revinculación de los estudiantes que se revinculan con la escuela secundaria en la edad adulta. Entonces, experiencia de revinculación escolar. ¿Cómo es tu experiencia de revinculación escolar? Preguntar eso en una encuesta implica que es un concepto teórico que tiene un montón de dimensiones en su interior,
¿sí? Y a su vez de componentes. Entonces yo tengo que traducir ese concepto teórico en cosas más concretas, ¿sí? Por ejemplo, el concepto experiencia de revinculación escolar se puede dividir en dimensiones como son motivación, la motivación del regreso, el aspecto institucional, la cuestión identitaria de cómo se constituyen como estudiantes, por ejemplo, y a su vez eso se puede traducir después en componentes y en variables mucho más concretas. Ahora vamos a ver, las variables serían cómo esos elementos sobre los que estoy preguntando se traducen más concretamente en características particulares en distintas características particulares. Ahora vamos a ver en ejemplos. Pero este es un ejemplo que está en el texto de Betiani Cabrera que puede ser un poco complejo, pero que en el fondo lo que importa es que ustedes tengan en cuenta que sobre un concepto teórico que yo me planteé en mis preguntas de investigación, que es súper abstracto, yo lo tengo que transformar en cosas tangibles, ¿sí? En cosas concretas. El desarrollo humano, por ejemplo, en tanto concepto teórico, en realidad es gigante. Entonces, dimensiones que hacen al desarrollo humano serían, bueno, una vida larga y saludable, algo mucho más concreto. El acceso a los conocimientos, que luego se traducen, bueno, cuál es la tasa de alfabetización de los adultos, la tasa de matriculación en la escuela, etcétera, etcétera. Y otra dimensión podría ser el nivel de vida decoroso. Todo eso es, bueno, como esos conceptos generales muy teóricos y ambiguos lo voy traduciendo a cosas mucho más concretas que después se transforman en una pregunta, por ejemplo, de encuesta, que en este caso por la temática de este ejemplo sería más una pregunta tal vez de censo, ¿sí? Que podría ser, por ejemplo, sabes, por ejemplo, si fuese la tasa de alfabetización, aunque en una encuesta tendría que ser una encuesta oral, si no sería medio una redundancia la pregunta, pero podría traducirse en una pregunta sobre si sabes leer o escribir, o en un test más bien, para ver la velocidad de lectura, escritura, etcétera. No es mi tema de expertise, pero bueno, hay un montón de instrumentos que puedo utilizar para recolectar información que me permitan dar cuenta de esa dimensión, ¿sí? Entonces, esas dimensiones, el nivel más cercano a la empiria que podemos pensar son las variables. No quiero mezclarlos, pero ahora van a ver cómo esto se traduce en el ejemplo concreto del diseño de una encuesta. ¿Sí? La unidad más cercana a la empiria que podemos pensar es la variable, que básicamente son las características o cualidades que tiene un objeto o evento, ¿sí? Toda variable para ser considerada variable tiene que tener al menos dos características o atributos o cualidades, ¿sí? Y que justamente después son características que van a ser distintas en cada individuo. Por ejemplo, y ahora con los ejemplos se va a empezar a entender más, creería o espero. Una variable puede ser estado civil, ¿sí? Sobre esa variable tiene distintos atributos, ¿sí? O categorías que van a variar según el momento, según la persona, ¿sí? Y que pueden ser, por ejemplo, esos atributos que refieren a la variable estado civil son casado, soltero, viudo, divorciado. ¿Se entiende? Entonces, esa variable se traduce en una serie de atributos que después cada uno de los que estamos en esta clase pueden sentirse representados por uno de esos atributos de la variable estado civil. ¿Sí? Estos atributos son los que nosotros vamos a tener que construir para nuestras opciones de respuesta en las preguntas de encuesta. ¿Sí? En la encuesta yo puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuál es tu estado civil? ¿Sí? Estado civil vendría a ser la variable
que la presento en el marco de una pregunta de encuesta, ¿sí? Y dentro de las opciones de respuesta sobre las que después van a tener que elegir las personas entrevistadas, tenemos los atributos que hacen a esa variable. Soltero, casado, viudo, unión de hecho, divorciado. ¿Sí? Acá el ejemplo 2 sería, por ejemplo, sería el ejemplo de la edad. La variable es edad, ¿sí? Entonces, a esa variable uno le puede asignar muchos atributos, que serían las distintas valores de esa edad, ¿sí? Que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, hasta 105, no sé cuánto será que vive la gente hoy en día. Entonces tenés toda esa amplitud de valores asociados a la variable edad. Yo en una pregunta de encuesta te puedo hacer la pregunta, ¿qué edad tenés? ¿Sí? Y entonces las opciones de respuesta que yo voy a dar van a referir a estos valores de la variable edad. ¿Sí? Que yo los puedo poner del 1 al 100 o puedo buscar otras estrategias para plantear estas opciones de respuesta. Puedo armar, eh, puedo decir, bueno, son estudiantes universitarios, por lo menos lo voy a empezar a plantear del 18 en adelante. No tengo estudiantes de 5 años en la universidad, ¿sí? Entonces o puedo decir, lo voy a poner por rangos de edades. En vez de tener una lista de muchísimos números, pongo, bueno, edad entre 18 y 24, 25 a 31 o a 30, 31 a 40, etcétera. Y entonces armó rangos etarios para que esos valores asociados a la variable edad queden mejor representados en las opciones de encuesta que yo construya para mi instrumento. ¿Qué es lo importante? Y esto es algo que es lo que más cuesta cuando se diseñan los instrumentos de encuesta, ¿sí? Es fundamental que cuando pensemos en el armado de nuestras encuestas, tengamos tengamos en cuenta estos tres criterios, ¿sí? Cuando yo construya esos valores o categorías que refieren a cada una de esas variables que están incluidas en mis preguntas, tengo que tener en cuenta que todas esas categorías, que pueden ser casado, soltero, ¿sí? Sean exhaustivas, exclusivas y precisas. ¿Qué quiere decir esto? Exhaustivas tiene que ver con que se comprenda el mayor número de alternativas posibles o de atributos posibles, ¿sí? Si yo digo qué estado civil tenés y las opciones que doy son casado o soltero, hay un montón de personas que pueden ser divorciados, unidos de hecho, viudos, etcétera, que no van a encontrar en mi encuesta la opción de respuesta que les represente. Entonces eso que va a generar es que voy a tener muchos errores de respuesta, o sea, las respuestas no van a terminar de representar la realidad de los sujetos que estoy entrevistando. Lo de exclusividad tiene que ver que sean mutuamente excluyentes. A veces pasa, por ejemplo, pensando en estas variables que estábamos usando de ejemplo, que es edad. A veces armo los rangos y solapo edades. Pongo de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40. Y los que tienen 30 entran en los dos grupos. Entran en un grupo y entran en el otro. ¿Sí? Entonces, sí o sí, las opciones, las categorías y valores que ponga en mis opciones de respuesta tienen que ser excluyentes entre sí. Si yo entro en los dos grupos, es un problema, porque tengo que elegir uno solo y eso me va a dar error. Y bueno, y precisión que tiene que ver con que esto tiene que ver también con la operacionalización de los conceptos y con que sean lo más precisos posible para evitar que las personas encuestadas entiendan cosas distintas por la misma pregunta, sobre la misma pregunta, ¿no? Si yo hago la formulo mal a la pregunta o formulo mal las opciones de respuesta,
eso va a generar que haya un montón eh, de errores involuntarios, porque por inclusión educativa yo entiendo una cosa y ustedes entienden otra. Entonces la respuesta varía básicamente porque el concepto es ambiguo, el que estoy usando en la pregunta. Acá les pongo algunos ejemplos de preguntas que fueron mal diseñadas, ¿sí? En el primer ejemplo podemos ver que la pregunta es, ¿qué dispositivo utilizas habitualmente para realizar tareas escolares? Y las opciones son computadora, teléfono, celular, ¿no? Entonces, en esta pregunta lo que pasa es, bueno, me falta mayor exhaustividad en la cantidad de opciones. Acá tenemos, ¿cuál sería la variable en esta pregunta? Los dispositivos. Dispositivo. Bien, los dispositivos sería la variable y los atributos serían, bueno, esos distintos tipos de dispositivos, que pueden ser computadora, teléfono celular, etcétera. ¿Qué es lo que pasa en este ejemplo? Me faltan dispositivos, ¿sí? O sea, yo puedo tener, puedo utilizar más habitualmente la tablet o una computadora, una notebook en vez de computadora fija, o puedo no usar dispositivos. Acá no se está contemplando alguna persona que no utilice dispositivos para hacer sus tareas escolares o que utilice otro. Muchas veces, como última opción en una encuesta, se pone la categoría otros para que los que no se sienten representados por ninguna de las opciones anteriores puedan por lo menos encontrar ese mecanismo de salida, ¿no? Para que no tengan que elegir una opción que no, que es equivocada. Bien, la segunda pregunta es, ¿con qué frecuencia utilizas las plataformas virtuales para estudiar? ¿Cuál sería la variable acá? La frecuencia. Exacto, acá la pregunta es por frecuencia, no por qué plataformas usás. Esto pasa muchísimo en la que preguntan una cosa y después las opciones no tienen que ver con lo que preguntaron. Preguntan por frecuencia y después las opciones son Moodle, Google Classroom, ¿sí? Y entonces ahí es un error de que no están identificando cuál es la variable, qué es lo que realmente están preguntando en esta pregunta, ¿sí? En este caso, el meollo de la pregunta es la frecuencia, ¿sí? ¿Con qué frecuencia utilizas la plataforma virtual? Y acá aparece nunca, rara vez, a veces, frecuentemente, todos los días. Acá, por ejemplo, hay un problema que tiene que ver con las categorías que no son mutuamente excluyentes, ¿sí? El criterio de exclusión, ¿sí? Porque frecuentemente y todos los días pueden significar lo mismo, ¿sí? O sea, no, se solapan entre sí, digamos. Entonces tengo que tratar de encontrar, ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo mejorar estas preguntas para que estos criterios de exhaustividad, exclusividad y precisión se cumplan. Este, bueno, y la última pregunta, ¿consideras que la enseñanza de tu institución es buena? Sí, no. Y acá aparecería la idea de buena enseñanza como algo un tanto ambiguo, digamos, ¿no? Más allá de que la respuesta de sí no es bastante poco este, exhaustiva, también aparece como un concepto difícil de agarrar y de estar seguros de que todos los docentes van a entender lo mismo. Acá les planteo como opción cómo podrían mejorarse esas opciones de pregunta de encuesta. El de los dispositivos que utiliza habitualmente, acá aparecen más opciones de dispositivos y la opción de otros, ¿sí? Para que quien no use ninguno de los anteriores tenga la opción de elegir un otro. El de la frecuencia con que se utilizan las plataformas
se eligió hacer con una frecuencia por cantidad de veces por semana, para que no se solapen entre sí, nunca entre 1 y 3 veces, entre 4 y 6 veces, todos los días, por ejemplo, ¿sí? Y la última pregunta, ¿cómo evalúa la calidad de las explicaciones, por ejemplo, para darle más precisión a esto de buena clase, en vez de hacerlo tan genérico, buscar darle más precisión y operacionalización a los conceptos, en este caso enfocándose en las explicaciones docentes, por ejemplo? Y ahí el gradiente de opciones de respuesta son muy buena, regular, buena, muy mala, regular, buena, muy buena, ¿sí? Entonces aparece con mucho más exhaustividad las opciones que si fuese sí o no. ¿Se entienden más o menos cómo se corrigieron los errores que aparecían en esta diapositiva, engrosando y mejorando las opciones de respuesta para la siguiente, en la que podemos ver en la siguiente diapositiva? Y bueno, para ir cerrando, porque ya no quiero agobiarles y así hacemos un pequeño recreo también, podemos hacer muchas preguntas en los cuestionarios eh, de encuesta. Pueden ser preguntas abiertas, como decíamos, aunque no son lo más habitual ni lo más recomendable. Y preguntas cerradas, que pueden ser de sí no, esas las llamamos dicotómicas. Pueden ser de preguntas de opción múltiple, donde la persona encuestada puede elegir más de una respuesta, que en ese caso no tendrían que cumplir con el criterio de exclusividad, porque se pueden elegir más de una. Por ejemplo, ¿qué carreras estudias en la universidad? Y capaz yo pongo ciencia de la educación, profesorado sería licenciatura en educación y profesorado en ciencia de la educación. Bueno, puedo estar estudiando las dos carreras al mismo tiempo, o puedo estar estudiando además de educación, filosofía, ¿no? Entonces, tengo que dar la opción de que elijan más de una respuesta. Esas se llaman preguntas de opción múltiple, ¿sí? Y después es infinito, ahí uno puede volverse creativo también. Incluso hay encuestas que te piden que analices, que incluyen imágenes, que te piden que hagas, eh, que elijas una opción entre categorías determinadas, o que elijas una opción en escalas, por ejemplo, regular, bueno, muy bueno, excelente, o en escalas numéricas del 1 al 10. ¿Cuál es el puntaje que le pondrías, o ir agrupando esa escala numérica por edades, entre 18 y 25, entre 26 y 30, ¿sí? Todo eso son preguntas escalares, ¿sí? Acá les están algunas opciones de pregunta que combina pregunta dicotómica con pregunta abierta. Eso muchas veces se usa para filtrar primero con una pregunta cerrada y después hacer la pregunta abierta, y solo cuando es muy necesario, ¿no? Entonces la dicotómica, que es de sí o no, o sea, de dos opciones únicamente, y la de opción múltiple categorial, que es esta que aparece acá abajo, donde uno puede elegir más de una opción dentro de un listado de posibilidades, porque uno puede estar haciendo licenciatura y profesorado, o puede estar haciendo maestría y especialización, todo al mismo tiempo, entonces puede elegir más de una opción. Acá hay un ejemplo de las preguntas de respuesta múltiple, que un poco ya es parecido a lo que teníamos anteriormente, y las escalares, que también son básicamente como en escala ascendente, y generalmente son más de calificación, ¿no? Del 1 al 10, ¿qué puntaje le pondrías a esto? Si tuvieses que calificar las prácticas de tal cosa, ¿cómo las calificarías? Si las opciones son insuficiente, regular, buenas, muy buenas, excelentes, se muestran como una escala en gradiente de evaluación. Bien, hasta acá, dudas, preguntas.
¿Algo que quieran agregar, preguntar? Bueno, vamos a hacer un primer ejercicio antes de hacer el recreo y antes de después irnos a los pequeños grupos y demás, para que podamos ver en concreto cómo hacer este proceso de empezar a diseñar preguntas de encuesta. La idea es que ustedes en sus casas de manera individual busquen la guía de entrevistas que ya diseñaron, que ya realizaron, incluso en algunos casos, y elijan una pregunta de esa entrevista, ¿sí? Y por escrito traten de transformar esa pregunta de entrevista en una pregunta de encuesta, ¿sí? O sea, la pregunta de entrevista dijimos que era una pregunta mucho más abierta, o sea, tiene que ser abierta la pregunta de entrevista. Entonces, la idea es, bueno, ¿cómo la transformo esa pregunta abierta en una pregunta cerrada y construyo una serie de opciones de respuestas sobre las que puede elegir la persona encuestada, ¿no? Lo que pasa muchas veces es que una sola pregunta de entrevista se transforma en un montón de preguntas de encuesta, ¿sí? Porque muchas veces la pregunta de entrevista es, ¿cómo fue tu experiencia en la universidad? Y eso es súper amplio, entonces se transforma en un montón de dimensiones y de variables, ¿sí? Que después yo voy a transformar en preguntas de encuesta, ¿sí? La idea es que ustedes elijan una pregunta de la encuesta, de la entrevista que sea más fácil, más cercana, para que no se vuelvan locos, y sepan que posiblemente esa única pregunta de entrevista, después, no en este ejercicio, pero cuando se junten en los grupos, posiblemente se transforme en muchas preguntas de encuesta. En el caso de la encuesta, nosotros no les ponemos un tope de cantidad de preguntas porque después el procesamiento no es que va a ser más difícil por tener más preguntas. Aproximadamente les proponemos que hagan unas 15, 20 preguntas de encuesta. Porque se van esas tal vez 9, 8 preguntas de entrevista, van a ver que se van a ir a ampliar, o sea, van a ser más en la encuesta, porque al ser mucho más concretas, una sola pregunta de entrevista se desagregan muchas preguntas de encuesta. Por eso, bueno, elijan una pregunta de entrevista y fíjense si la pueden transformar en una pregunta de encuesta, aunque sea de un elemento más acotado de esa pregunta de entrevista. Revisen que esa pregunta que diseñaron cumpla con estos criterios de exhaustividad, de exclusividad, de precisión y compartan esa pregunta de encuesta en el chat. Esa sería la propuesta de actividad. ¿Se entendió más o menos? ¿Alguien tiene preguntas, dudas? Bueno, entonces cada una escriba una pregunta de encuesta a raíz de su entrevista y la comparte por el chat, no solo la pregunta, sino la lista de opciones que hacen a esa pregunta. Nos tomamos 5 o 6 minutitos y vayan poniendo las respuestas en el chat.
Ande, ¿te hago una consulta? Sí, Estaba pensando en las preguntas que tenemos en la guía. Por ejemplo, te hago una consulta. Nosotros tenemos una pregunta que quiero saber si entendí bien lo que tenemos que hacer, ¿no? Una es, por ejemplo, ¿hace cuánto que sos docente de esta escuela? ¿No? Y esa, para transformarla, pensaba, no sé, eh, cuánto tiempo llevas trabajando en esta escuela y a darle las opciones, menos un año, no sé si así. bueno, es que esa pregunta, posiblemente, si no recuerdo mal, es de tus preguntas de contextualización o preguntas de Ujú. que en general, a pesar de que eran de entrevista, eran Sí, preguntas mucho más cerraditas. Entonces, en esas te va a resultar súper fácil. La pregunta puede ser exactamente la misma la y misma. Por eso simplemente pensaba, digo, agregás las opciones, porque en realidad las de base opciones. ya es una pregunta cerrada. Bien, Entonces, ahí agregás las entendí. opciones y ahí simplemente te queda por decidir si voy a usar una opción de armar rangos, ¿sí? De Dale. 1 a 2 a 5 años, de 6 a 10, bueno, dependiendo también, uno conoce un poco más el campo específico, si es Claro, demasiado, rangos de 5 años o mejor que bien, sea, porque la escuela es muy joven, tal vez. Bueno, claro, ahí uno va viendo cómo construye esas opciones. eh, en función de eso. Pero bueno, bien. es Tomaría justo otra un entonces. caso muy sencillo. Si te animás a elegir una pregunta un poco más difícil Otra. al final, si Eso. no, igual vale. Dale, dale, buenísimo. Gracias. Dale, genial. Bien, ahí veo que hay 2 preguntas que ya pusieron en el chat. Los que vayan termina avanzando. Bien. Bien. Bueno, voy leyendo alguna y ustedes me dicen, voy a leer una y me dicen el resto de compañeros, compañeras, con amor y cariño, ¿qué le recomendarían a esta pregunta para mejorarla? ¿Sí? ¿Y cuál es la variable? A ver, la primera pregunta es, ¿estás de acuerdo con las medidas tomadas por parte del gobierno? Sí, no. Perdón, estoy desde el iPad y me cuesta un montón escribir. En realidad yo pondría como más opciones. A ver, Eh, Porque la pregunta original en la entrevista es si están de acuerdo, o sea, es más o menos la misma pregunta, pero después pusimos, eh, la siguiente pregunta era respecto a las medidas tomadas por parte de la universidad. Eh, y yo pondría en este caso algo más como pregunta, como respuestas en el medio, respuestas en el como, medio, ¿a qué te referís? como parcialmente, por ejemplo. Ah, como Eh, esa dicotómica. claro. Y una segunda pregunta quizás que sea una caja para responder con más desarrollo, pero no sé si iba al ejercicio de la pregunta. No, está genial, está genial. Es solamente cómo podemos seguir pensando. Alguien que no conozca la investigación de Camila, ¿entiende bien la pregunta que se está haciendo? Yo estaba pensando justo eso, que como no sé bien cuál es la investigación, no sé a qué medidas se refiere del gobierno, entiendo que es el gobierno actual, eh, pero como no conozco la investigación, me queda re descontextualizada a mí la pregunta, por ejemplo. Bien. Bueno, ahí creo que
obviamente en un contexto donde no va a ser la primera pregunta, es posiblemente de un instrumento de encuesta y demás, se contextualiza más, obvio, pero sí hay algo del criterio de precisión que podríamos llegar a afinar. Por ejemplo, en vez de preguntar por las medidas tomadas por el gobierno, preguntar por alguna medida en específico. ¿Qué opinión tenés sobre el recorte presupuestario que se realizó a las universidades en el 2025? Porque posiblemente yo no opine lo mismo sobre todas las medidas y puedo estar a favor o en contra de una u otra. Entonces, tal vez, si me preguntas sobre el financiamiento, te digo que estoy de acuerdo o parcialmente de acuerdo. Si me preguntas sobre, no sé, las políticas de represión a las personas que fueron a marchar, te digo otra cosa. Bueno, hay un montón de aspectos que puedo precisar en ese concepto tan grande que es medidas del gobierno, ¿sí? Entonces, tal vez puedo no solamente decir, bueno, le hago un gradiente un poquito más preciso, en vez de sí, no, le pongo totalmente, parcialmente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, puedo hacer un gradiente de esas opciones, pero también tengo que precisar, bueno, ¿qué medida? ¿Todas voy a pensar exactamente lo mismo o puedo pensar distinto de cada una de esas medidas? ¿Sí? Entonces, precisar de qué medida estoy hablando también puede servir. Bien, siguiente pregunta, la tiro y a ver quién se anima a hacer una recomendación. ¿En qué etapa de tu carrera universitaria te encontrás actualmente? Recién arranco, entre el segundo y tercer año, estoy por terminar otro. ¿Qué les parece? Quizás al tener otro que vaya acompañada con, en el caso de haber respondido otro, eh, completar más, digamos, como Ok. especificar. Porque también quizás incluye como otro paso por la universidad con carreras previas o algo por el estilo. Ah, bueno, eso tal vez debería estar aclarado en la pregunta. Bueno, no, Claro, plantea te digo, quizás alguien te dice, no, estoy en la que el estás primer año, actualmente, pero Marcelo. no sé, como si estás poniendo otro como opción que va acompañado con una, con Sí, algo más de desarrollo. en este caso en realidad para mí deberían estar tan bien armadas las opciones que no debería necesitarse el otro, porque vos estás hablando de una carrera universitaria específica con años de cursada muy claros, entonces es como, ¿por qué sería otro? Digamos, si armamos bien las opciones, tal vez en esta pregunta no debería ser necesario que haya la opción de otros, aunque muchas veces se pone por las dudas igual, ¿no? Este, pero bueno, a mí lo que me pasa un poco es que yo me decantaría por o ir directamente a opciones que vayan planteando en qué año estás, en qué año de la carrera, y pongo primer año, segundo año, tercer año, como aparece en la opción 2 o lo planteo más informal. Estoy en los inicios de la carrera, estoy en la etapa intermedia de la carrera, estoy por terminar. Como que acá mezclan las dos estrategias y queda un poco ambiguo, como una mezcla entre ambiguo y muy específico en la opción de segundo o tercer año. Entonces, y yo estoy en cuarto, pero no estoy por terminar, porque estoy rindiendo todavía materia. Bueno, es como ahí tienen que capaz decidirse por cuál de las dos estrategias para que sea más eh, coherente las opciones, pero está muy bien. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué edad tenés? Entre 18 y 25, entre 26 y 32, más de 33 años. ¿Qué les surge en relación a esta pregunta? A mí lo que me surge es por qué pusiste tu tope en 33 años.
Me surge como pregunta. No es tope, puede ser más de 30. Pero ¿por qué dejaste de hacer Ahí. escalas en edades tan jóvenes? ¿Es para qué grupo? ¿Para estudiantes de Es la... para estudiantes de la carrera, pero no, me pasó que, em, nada, primero me dio un poco de fiaca, segundo, como seguir poniendo opciones. Em, Está bien. no, no sé, como que no, tampoco le encuentro mucho sentido a la edad de las personas dentro de la investigación, como que no sé si es tan relevante, sino me parece que nos importa más esto de si están recién empezando la carrera o ubicarlos más o menos. No, Entonces lo puse así, pero ustedes trabajaban sobre el coso colaborativo y eso, ¿no? Era la temática, sí, las dinámicas de clase. Em, no, bueno, también puede ser que en un futuro vos no sabés lo que va a salir en la encuesta, eso también es un punto. Hoy vos podés pensar que la edad no es algo relevante y en un análisis posterior vos podés cruzar datos y decir, ah, los que más valoran el trabajo colaborativo son menores de 20 años. Los que trabajan, llegan cansados, qué sé yo, no tienen ganas de ponerse a interactuar, charlar en clase. Y de repente hay algo ahí en relación a la edad que vos no pensabas inicialmente, que era una variable relevante y que ahora sí lo es, por ejemplo. Y yo te decía que te quedó capaz desproporcionado, porque especialmente en carreras de educación tenés mucha población adulta, entonces capaz te amerita hacer más gradientes, o sea, tener ok, 18 a 25, 26 a 32, 33 a 45, 45 a 60, más 60, ya ahí ya está. Pero bueno, nada. ok. ¿Qué? Perdón, me quedé pensando con esto de los criterios de edad a la hora de armar la encuesta. ¿En función de qué agrupas esas edades? O sea, yo podría poner de 20 a 25, de 26 a 30, e ir haciendo cada 5 años. Mary eligió, por ejemplo, es una escala de 7, pero vos recién, profe, dijiste de 40 a 60. Digo, ¿cómo, No, cómo podría ser una buena estrategia para pensar generalmente esas tratar categorías? ya más o menos una distancia etaria, o sea, por etapas de la vida, digamos. O sea, vos tenés ciertas características comunes en estudiantes de 18 a 24, 25, que después empiezan a cambiar bastante más. O sea, entre 26 y 32 ya tenés otro perfil muy distinto, pero no es que hay un número mágico, digamos. O sea, y después también aparece en función de dónde tenés más variedad en tu muestra. Si tus estudiantes son más jóvenes, entonces te conviene hacerlas más chiquititas en las edades tempranas de tipo de 18 a 20, de 21 a 25, porque tenés muchos estudiantes jóvenes y si yo te pregunto de 18 a 25, me va a contestar el 90% de la población esa edad y ya no tengo datos si todos me responden una única opción. ¿Se entiende? Entonces, si tengo muy concentrada la matrícula en estudiantes jóvenes, entonces voy a tratar de hacer los rangos etarios más chiquititos en ese grupo. Entonces, para que me den más datos, porque también ese es el tema. Si todos me responden lo mismo, ya no es información. O sea, sí es información en otras preguntas, pero en este caso es como que no tengo lo interesante. Bueno, pero ¿cómo se distribuye esa edad? Porque hice un rango tan grande que entra toda la población estudiantil, lo hice de 18 a 30 y son todos los estudiantes casi. Entonces no tengo tanto dato ahí. Entonces uno lo va construyendo pensando en qué va a servir en relación a mi tema, a los perfiles que yo estoy por encuestar y demás. ¿Se entiende más o menos? ¿Hace sentido? Bueno, acá aparece una que con opciones, este tipo de preguntas que trae Julieta, por ejemplo, son las más difíciles de armar, van a costar un poquito y les va a servir mucho rememorar lo que les dijeron las personas entrevistadas, aquellos y aquellas que hayan podido entrevistar, porque muchas veces son temas que manejamos a medias.
¿sí? Entonces, ¿cuáles son los tipos de apoyo o espacios institucionales? Que sería lo que aparece acá. Perdón, acá en este caso, a mí me pasa que yo soy maestra, entonces como que lo pensé en cosas o que yo diría, o que yo pienso, o que yo siento que necesito, como en base a eso. Pero sí ponía, bueno, como ninguno, y otro, porque yo también, la lista puede ser infinita, o sea, realmente. Mi duda es, por ejemplo, cuando incluimos así otro, porque yo quizás en ese otro después termina apareciendo lo que se repite entre los encuestados y se puede armar una categoría extra. ¿Qué pasa cuando es extremadamente diverso Ahí en las respuestas en el otro? Ahí lo que yo recomendaría es que esta pregunta la separes en más de una pregunta, porque tenés Ok, muchos tipos de apoyo. Y esto es lo que yo les decía cuando les planteaba que de las preguntas de entrevista, de una les pueden surgir muchas más. Entonces vos puedes decir, bueno, ¿qué tipos de apoyos pedagógicos? Y ahí bien, solo enumerás las opciones de apoyos pedagógicos. Después haces otra, ¿qué tipo de apoyos institucionales? Y ahí solo enumerás qué tipo de apoyos externos a la institución y ahí solo enumerás bien, las opciones de esos apoyos en particular. Entonces ahí es como que vas separando y hace que sea más difícil que te olvides de alguno, digamos. Eh, o por lo menos siempre en este tipo de preguntas la opción de otros al final es fundamental, porque siempre hay que bien, quedar afuera. Pero la idea es que te quede lo menos posible afuera, que si en tu encuesta el 50% de los docentes eligen otros, es porque la hiciste mal, porque no es suficientemente ok, exhaustiva. ¿Sí? O sea, no tuviste en cuenta la suficiente cantidad de opciones. Entonces, por eso nosotros les proponemos que hagan primero la entrevista, porque eso también te da una idea de, bueno, qué piensan más o menos los docentes, qué cosas están pasando, qué apoyos nombraron en las entrevistas, entonces enriquece la cantidad de opciones más allá de la experiencia propia que uno la va a poner a jugar, pero bueno, me hace ver todas esas otras cosas que tal vez yo no tengo en mi escuela, pero existen en otros lugares, etc. bien. Mm. ¿Sí? Bueno, vamos un poquitito más rápido, no quiero dejar a nadie sin leer, pero así tenemos recreo un rato. ¿Cuáles de los siguientes espacios o experiencias fueron significativas para construir tu mirada actual sobre la diversidad en las prácticas de enseñanza? Formación inicial docente, cursos o especializaciones, capacitaciones, experiencias. Bien. Em, ¿Qué les parece? ¿Qué le recomendarían a la compañera? Yo personalmente creo que la pregunta les quedó muy amplia, que capaz es como lo que le pasaba, lo que decía Julieta recién, este, tal vez se puede dividir en más de una pregunta y entonces focalizar en, como que hay muchas ideas un poco complejas también en la pregunta que se podrían operacionalizar más, ¿sí? O sea, traten de hacerlo en un lenguaje lo más transparente posible. Si les decíamos que tenía que ser un lenguaje sencillo en la entrevista, acá es 30 veces más sencillo. O sea, tiene que leerlo cualquier persona del mundo mundial y entender lo mismo que entendemos nosotros acá, porque en la encuesta yo no puedo ir al lugar donde está el docente haciendo la encuesta para aclararle algo que no entendió. Entonces tiene que ser un lenguaje más llano y bien cerquita de lo concreto. ¿Qué sería? Significación de la construcción de la mirada, ¿sí? Es como muy ambiguo. ¿Cómo lo volvemos más sencillo? Es re difícil esto, que estoy diciendo. Pero como hay veces que desarmar la pregunta en distintas preguntas más concretas sirve también para ir haciéndolo más cercano, más sencillo. Este, y eso les puede servir.
Bueno, voy más rápido. ¿Sentís que la escuela está dando respuestas adecuadas a este fenómeno IA? ¿Y ahí cuáles son las opciones? Eso sería de respuesta dicotómica, supongo. Es la de Marcelo. Supongo que sería sí o no. ¿Qué nivel valorativo crees que la escuela está dando de respuestas a este fenómeno de la IA para el ambiente áulico? Bueno, ahí creo que se refiere a... Claro, la primera era es la pregunta que yo tengo en la entrevista y la Ah, segunda es la pregunta esta bueno, que la ustedes. pregunta que tenés de entrevista en realidad es una pregunta cerrada que seguramente estaba acompañada de una pregunta donde les preguntaban por qué o algo así. Entonces, de todas formas, esa pregunta podría ser una pregunta de encuesta. En vez de sentís que la escuela está dando, podrías poner qué nivel o cuán de acuerdo estás con que la escuela está dando respuestas adecuadas ahí yo sería más precisa, a la inclusión de la inteligencia artificial en el aula, por ejemplo, no al fenómeno de la IA, que es muy amplio. Y ahí las opciones pueden ser muy de acuerdo, parcialmente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, por ejemplo. ¿Sí? Porque el nivel valorativo es un poco, no termina de ser tan claro, tal vez. Bien, siguiente. ¿Qué tipo de dinámica de clase predomina durante tu carrera? Teórica práctica, grupal, trabajos grupales, debates, asambleas, trabajo de campo. Bien, acá lo único que me preguntaría, que es un tema de definir bien la variable, es que están mezclando un poco dinámicas de clase con tipo de contenido. En todo caso, si van a hablar de estrategias de enseñanza o dinámicas de clase, pueden entrarle desde exposición dialogada, o sea, porque el trabajo en grupo sería una modalidad de trabajo y los otros es tipo de contenido, como que tienen muchas variables en la misma opciones de respuesta. ¿Se entiende? Esto lo hacemos grupal porque sirve para los demás también, para ver errores comunes. La pregunta es por dinámica, pero ustedes acá meten tipo de contenido, estrategias, modalidades, o sea, todo junto. Entonces sepárenlo en preguntas diferentes. Uno que sea por si se trabaja grupal o individual, otro que sea por clases con contenido teórico, clase con contenido práctico, otro que sea sobre estrategias de enseñanza, exposición dialogada o lo que sea. Bien, ¿qué medidas qué medidas se toman cuando un estudiante empieza a faltar a clase de forma frecuente? Se contacta a padres o tutores, se investigan las causas de la inasistencia, se establece un plan de recuperación de contenidos. Bien, acá a mí me parece que faltan opciones. Está muy bien, capaz faltan, o sea, debe haber más, a eso voy. Iba a poner más opciones, pero como Perfecto, estoy no, me imagino, en no el se pelo, las iba preocupen. escribiendo así. Pero la pregunta creo que es clara. Tal vez, si fuesen muchas opciones, lo pueden dividir en medidas al interior del aula, medidas por fuera del aula, medidas en el territorio, en el barrio. O sea, pueden también especificar cada pregunta, tipo de medida, o el espacio en que se desarrollan esas medidas. Según tu experiencia, ¿cómo calificarías del 1 al 10 y siendo 1 mala, 10 excelente? Eso está bueno siempre aclararlo. ¿Qué es 0 y qué es 10? Cuando usan escalas numéricas, aclárenlo, que 10 es muy bueno y 0 es muy malo. Em, ¿Cómo calificarías la comunicación entre vos y la escuela? Ahí yo aclararía en relación a qué. Supongo que en el marco de la investigación se entendería mejor, pero comunicación sobre qué, sobre un desacuerdo, sobre un proyecto en particular, sobre el mal comportamiento de mi hijo o hija, lo que sea. Bien, evalúa el grado de acuerdo con la siguiente afirmación. La estructura actual de tiempos y espacios institucionales de la escuela me permite andamiar adecuadamente a las infancias que requieren procesos de aprendizaje más prolongados.
Está bien, está buena el usar citas, incluso pueden usar citas de sus entrevistas o frases polémicas y qué sé yo, para ver niveles de acuerdo y demás. Esa en particular puede ser un poco difícil. Fíjense si la pueden simplificar un poco, pero el gradiente de opciones está bien. Totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, en desacuerdo. Y en la última sería totalmente en desacuerdo, supongo. Creo que se les quedó. O sea, sería en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. O fíjense el orden para que quede el gradiente de peor a mayor en orden. Bien, últimas tres, cuatro. No termina. ¿Qué diferencia hay entre planificación original de la materia y lo que efectivamente se da en el aula? Ok, acá supongo que tiene que haber una pregunta previa. Bueno, no, está bien. No hay diferencias. Debo adaptar levemente la planificación, debo readaptar considerablemente la planificación, debo readaptar la planificación en su totalidad. Bien, está bien el gradiente. Capaz simplifiquen las opciones para que sean de más fácil lectura, ¿no? Que sean, no hay diferencias, leves diferencias, considerables diferencias, readaptación completa o algo así, ¿no? Como cuanto más lo sinteticen y más claro sea, mejor. Siento que la escuela escucha, respeta y valora las opiniones y necesidades de la familia, de su familia. Ahí también, precisión. ¿Qué necesidades? Puede escuchar algunas y no todas. Esa pregunta se puede transformar en muchas otras preguntas, porque pueden ser necesidades en relación a cosas más concretas. Y entonces ahí el gradiente, y ojo con el siente que la escuela, bueno, acá la variable sería frecuencia, y no están preguntando por frecuencia porque ustedes las opciones que ponen es siempre, a veces, nunca, y no están preguntando, o sea, la pregunta tiene que tener coherencia y tiene que preguntar por frecuencias y después las opciones van a ser de frecuencia. Y yo no recomiendo que usen opciones de números impares, porque generalmente la gente elige la del medio para no jugarse. Entonces siempre está bueno que sean 4 por lo menos. Así muestran, se tienen que decantar para uno de los dos lados, o para el más frecuente o para el menos frecuente, porque si no todo el mundo te va a decir a veces y ya no te sirve. Bueno, últimas dos. ¿Qué herramientas? Esta es la pregunta de entrevista. ¿Qué herramientas digitales usás habitualmente en el aula? Y la transformó en ¿con qué frecuencia usás herramientas digitales dentro de tu ámbito áulico? Acá otra vez agregaría más opciones. Nunca, a veces, o nunca, poco, mucho, siempre. O vean cómo lo arman. En este caso, otro no tendría sentido, porque en todo caso elijo la opción nunca, digamos, si fuese que o sea, no existe una opción por fuera de las dadas. Y último, ¿cómo calificás del 1 al 10 la relación entre escuela y el barrio en que se sitúa? Entre esta escuela y el barrio en que se sitúa. Bien. Esta a mí está buena, pero yo le daría más precisión. O sea, ¿qué del barrio? ¿Qué de la relación? ¿En relación a qué? Porque es bastante amplia. A menos de que sea una pregunta más de balance y cierre de un bloque, donde yo ya pregunté muchas otras cosas sobre la relación entre escuela y barrio, y esta la hago como balance final, si no queda muy amplia. Entonces, ¿qué cosas de esa relación? Podría dividirse en muchas otras preguntas. Y el por qué al final, como pregunta abierta, está bien, para que se amplíe. Está bien, no es un problema. Bien, ¿se entendió más o menos? ¿Les sirvió el ejercicio de hacer esta práctica con una opción de pregunta? Bueno, bien. La idea es lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño recreo. Yo igual ya los voy a separar en los grupos para que ustedes se autogestionen también en esta hora que queda, ahora hay algo de clase.
la idea es que ustedes puedan en los grupos avanzar todo lo posible este protocolo de encuesta, ¿sí? Tratando de usar estos criterios que fuimos charlando. Yo voy a ir pasando, o sea, vamos a tomar 10 minutos una vez que se armen los grupos de recreo, que cada uno puede ir al baño, armar lo que quieran, después vuelven a los grupos y ahí la idea es que ustedes se queden trabajando hasta lo que quieran, digamos, o sea, la entrega del protocolo de encuesta en borrador es el lunes que viene a la mañana, antes de la clase. Entonces, si ustedes ya están acá y quieren aprovechar el tiempo que tienen como grupo, se pueden quedar, la videollamada va a quedar abierta. Y yo voy a empezar en 10 minutitos, empezar a circular por los grupos para ver si hay dudas, ¿sí? De todas formas, la devolución más precisa de todo el borrador, sin nota, como sucedió en la entrevista, se las damos la semana que viene, a partir del escrito que ustedes entreguen. Pero bueno, entonces yo ya los divido en grupos y ustedes se pueden tomar el recreo ahí en el medio, pero bueno, ya están trabajando y se organizan autónomamente. ¿Estamos? ¿Se entiende? Esperen que quiero dejar de grabar. Ahí está.